¿Qué pasa, vinileras, vinileros? Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, y seguimos con la sección de reseñas, seguimos con la sección de críticas, de discos, como ya sabéis, lanzados en lo que llevamos de 2026. Y hoy nos vamos a ir de nuevo hasta el mes de abril, más concretamente hasta el día 17, cuando hacía su aparición el que es ya el octavo álbum de estudio de una gran banda de hard rock melódico como son los norteamericanos Hardline y su álbum titulado Shout. Y os lo digo desde ya, esta va a ser una crítica muy personal. No quiero hacer una disección fría ni ir tema por tema como si estuviéramos leyendo una ficha técnica. Quiero contaros qué me ha transmitido el disco, dónde creo que funciona mejor, qué canciones me han entrado más rápido y en qué momento siento que le falta un pequeño empujón, ¿no? para terminar de explotar. Para mí estamos ante un disco de hard rock melódico muy reconocible, pues bueno, riffs potentes, estribillos con intención de ser coreables, teclados que en mi opinión apoyan con bastante gusto, guitarras bien colocadas y bueno, por supuesto el señor Johnny Gioeli llevando buena parte del peso del álbum con una voz que para mí yo creo que sigue estando en una forma excelente. Shout, bueno, pues no me parece un disco que quiera reinventar Hardline. Yo creo que no va por ahí. Lo veo más como, bueno, como un álbum que busca reafirmar lo que la banda sabe hacer. Canciones directas, melodía, fuerza, oficio y ese punto de rock melódico que a mí, bueno, pues me entra fácil cuando está bien construido. La cuestión es, ¿funciona? Para mí, en buena parte sí, pero con algunos matices importantes. Así que, nada, vamos con ello. Bueno, a mí el disco me arranca muy bien y eso en una primera escucha, pues siempre, claro, me parece importante. Cuando empieza Shout, el tema que da título al álbum, mi sensación es clara. Riff potente, entrada directa y una banda que quiere poner las cartas sobre la mesa desde el primer minuto. Me gusta como apertura, tiene energía, tiene un estribillo bastante coreable, los teclados están ahí apoyando sin tapar la guitarra y el solo me parece más que decente. No estamos ante una canción que cambie las reglas del juego, pero sí ante una entrada, yo diría, más que efectiva. De esas que te colocan rápidamente en el sonido del disco. A continuación llega el tema Rise Up, que para mí mantiene muy bien esa primera impresión. Bueno, pues de nuevo hay un buen riff, hay una buena melodía y un estribillo potente de esos que me imagino funcionando muy bien en directo. Aquí además hay un detalle que la verdad que me llamó la atención. En la parte del tema donde va el puente, antes del estribillo, pues por un momento me vino una sensación muy a lo Bon Jovi. Y ojo, no lo digo como una crítica negativa. Está claro que las comparaciones son odiosas, sí, pero en este caso lo digo más como una referencia de ambiente, de forma de levantar la canción, de ese tipo de melodía grande que busca conectar rápido. Ese comienzo de disco para mí es bastante sólido, no hay rodeos, no hay ninguna intro innecesaria. Hardline me da la sensación de salir a por el oyente con canciones de estructura clara, con músculo y con melodía. Y eso, en este estilo, ya es mucho. Donde el disco me gana de verdad es cuando, desde mi punto de vista, encuentra el equilibrio entre potencia, actitud y melodía. Y ahí tengo que hablar de It Sounds You. Para mí es uno de los grandes momentos del álbum, quizá mi tema favorito del disco, diría. Tiene una energía más desafiante, tiene pegada, tiene un punto más oscuro, más intenso, más de sacar pecho, y me encantan los arreglos de teclado a lo largo de todo el tema. Eh, no me suenan puestos simplemente para rellenar. Acompañan, levantan partes concretas y para mi gusto ayudan a darle personalidad al tema. Los coros me funcionan muy bien, la guitarra tiene presencia y el solo también suma, por supuesto. Aquí sí siento a la banda inspirada, no solo correcta, sino, bueno, pues como digo, muy inspirada. Porque una cosa es hacer bien una canción de hard rock melódico y otra es conseguir que tenga ese punto de carácter que hace que quieras volver a ella. Para mí,
It Owns You tiene eso, es potente, es directa, tiene actitud y al mismo tiempo conserva esa parte melódica bueno, que uno esperaría de una banda como Hardline. Para mí, cuando el disco se mueve en ese terreno, gana muchos enteros. Porque no se queda solo en el estribillo bonito. Hay garra, hay intención, hay algo más que oficio. Y eso es justo lo que yo más le pido a un disco como este. Luego aparece la versión de Scorpions, When You Come Into My Life, del disco Poor Instinct, como sabéis, y aquí tengo sentimientos un poco mezclados. Por un lado, pues no sé si era necesaria una cover dentro del álbum. Siempre que una banda mete una versión en un disco nuevo, la verdad que me pasa un poco lo mismo. Pienso, vale, está bien, pero también me pregunto si quizá no hubiera preferido otro tema propio. Ahora bien, dicho eso, a mí la verdad que la versión no me suena nada mal. No me chirría dentro del disco. No parece metida con calzador. Y creo que Johnny, desde luego, está a la altura. La canta con solvencia, con emoción y sin intentar hacer una copia exacta. Bueno, creo que la canción encaja bien con esa sensibilidad melódica que también tiene Hardline, pero para mí, desde luego, no es el centro del álbum. La escucho, la disfruto, me parece bien resuelta, pero no es el corte que usaría para explicar por qué Shout funciona. Para mí es más bien un paréntesis agradable, diría. Una versión digna, pero desde luego no imprescindible dentro del disco. Bueno, después hay una zona del disco donde para mí empiezan a aparecer algunos de sus límites. No porque el nivel caiga en picado, no es eso. El disco me sigue sonando bien, la banda sigue tocando con solvencia y Johnny sigue cantando con mucha clase. Pero hay canciones que no terminan de quedarse en la memoria como deberían. Mother Love, por ejemplo, es uno de los temas que menos me han enganchado. Tiene buena melodía, tiene buen riff, está bien interpretada, pero no se queda tanto. Y claro, en un disco de este estilo, para mí eso pesa, porque en mi manera de entender el hard rock melódico, pesa mucho esa capacidad para dejarte, bueno, un estribillo, una línea vocal o una melodía dando vueltas en la cabeza cuando terminas la escucha, ¿no? Por eso digo, con Mother Love no me ocurre eso tanto. No me parece un mal tema, pero sí uno de los que menos me llama del álbum. Después con el tema Rise Above No Fear, la cosa ahí sí vuelve a subir, ahí sí encuentro un riff potente y bastante enganchadizo. Creo que la canción tiene empuje, tiene intención, pero también es cierto que cuando llega el estribillo siento que no acaba de romper del todo. Y lo mismo me ocurre con el tema Candy Love. Otra vez tenemos un buen riff, de hecho el riff me gusta bastante, pero el estribillo no termina de explotar como yo esperaba. Y aquí está una de las claves de mi valoración del disco. A Shout le encuentro muy buenas ideas, muchas buenas ideas. Tiene riffs que a mí me funcionan, tiene una producción sólida y tiene una voz principal que para mí sigue siendo espectacular. Pero por otro lado, no todos los estribillos están al mismo nivel. Y claro, cuando un tema apunta alto, pero el estribillo no remata, se queda un poco a medio camino. Por suerte para mi gusto el disco vuelve a levantar con fuerza en su tramo final y ahí es donde me vuelvo a enganchar de verdad. El tema I'm Leaning on It sube la velocidad y me parece otro de mis temas favoritos del álbum. Es potente, es directo, tiene garra y agradezco mucho que el disco pise el acelerador en ese momento. Además, el solo de guitarra de Luca me gusta mucho, tirando ahí de guagua, con ese punto más caliente y más expresivo que le viene muy bien al tema. Ese tipo de detalles son los que para mí hacen que una canción destaque. No solo porque esté bien tocada, sino porque tiene personalidad. Y justo después llega el tema Welcome to the Thunder, que para mí es otro de los grandes momentos del disco. Aquí, bueno, seguimos a tope. El tema tiene energía, tiene fuerza, tiene esa sensación de banda disfrutando cuando mete más presión. Y además también el solo de guitarra, pues a mí me vuelve a funcionar muy muy bien. De hecho, este tramo me hace pensar que quizá habría agradecido
un poco más de esta actitud en otras partes del álbum. Cuando Hardline aprieta, cuando sube el ritmo y cuando deja que las guitarras respiren con más garra, para mí el disco crece. Y no quiero decir con esto que todo tenga que ir rápido en el álbum, no. Pero sí que, bueno, que los momentos más eléctricos me parecen de los más inspirados. Y en Shout, cuando la banda combina melodía con pegada real, es cuando más me convence. Y el disco cierra con Glow, y aquí para mí cambia completamente el tono. Solo de piano, teclados y voz, nada más. Es una canción desnuda, mucho más íntima, que depende muchísimo de la interpretación, y tengo que decirlo, a mí Johnny Gioeli me parece magnífico aquí. Creo que se mantiene en un estado vocal excelente. No hablo solo de potencia, porque en Glow no se trata de gritar ni de demostrar fuerza bruta. Se trata de sostener la emoción, de cantar con presencia, de llenar la canción sin necesidad de guitarras, batería o grandes arreglos. Y ahí, para mí, Johnny responde. Puede gustarte más o menos como cierre, porque, bueno, entiendo que haya quien prefiera terminar el disco, ¿no?, con más garra o con mucha más potencia, pero como interpretación vocal, desde luego a mí me parece un momento muy destacable. Glow me deja claro que Joely sigue siendo uno de los grandes argumentos de Hardline. Cuando la producción se desnuda y queda prácticamente la voz al frente, a mí, bueno, pues el tema se me sostiene. Y eso, en mi opinión, no lo consigue cualquiera. En cuanto al sonido general, Shout me parece un disco muy bien acabado. Tengo la sensación de que todo está muy bien colocado, las guitarras tienen presencia, los teclados acompañan muy bien y la batería empuja sin ensuciar demasiado. Y la voz está colocada claramente al frente, que es donde yo la quiero, ¿no?, en un disco en un disco de Hardline. Me gusta especialmente cómo los teclados apoyan varias canciones. No me da la sensación de que estén ahí para convertir el disco en algo blando, sino para darle brillo, cuerpo y una capa melódica que le sienta muy muy bien, diría yo. En temas como Shout o It's On You se nota mucho ese trabajo. También valoro, por supuesto, los solos de guitarra. No me parecen solos puestos ahí por obligación. Hay momentos, sobre todo en el tramo final, donde el señor Luca Pinchiotta, para mi gusto, aporta carácter y sube la temperatura del disco. Ahora bien, también tengo que decir que la producción, siendo buena, a veces me resulta demasiado pulida, demasiado segura. Todo suena correcto, todo suena profesional. Pero en algunos momentos quizá me habría gustado un poco más de filo, ¿no? Un poco más de suciedad, un poco más de riesgo, porque Hardline tienen músicos y tienen voz de sobra para sonar elegantes, pero también para sonar, ¿no?, con más peligro cuando quieren. Y cuando el disco se acerca a esa zona más potente, a mí desde luego me convence mucho más. Bueno, lo mejor del disco para mí está bastante claro. Primero, Johnny Gioeli, para mí sigue siendo un cantante enorme para este estilo. Tiene presencia, tiene fuerza, tiene melodía y sabe levantar canciones que quizá en otras manos me sonarían más normales. Segundo, los riffs. Hay varios riffs que me gustan mucho a lo largo del álbum. Algunos temas no rematan del todo en el estribillo, pero arrancan con ideas de guitarra realmente efectivas. Tercero, diría los teclados. Me gustan mucho cuando aportan atmósfera y ayudan a que las canciones suenen más grandes. Y en cuarto lugar, los momentos más enérgicos del disco. Y ahí metería claramente Shout, It's On You, I'm Leaning On It y Welcome to the Thunder. Esos cortes son los que más me apetece recuperar cuando pienso en el álbum. En cuanto a la parte menos fuerte, también la tengo bastante clara. No todos los estribillos rompen como a mí me gustaría. Hay canciones que disfruto mientras suenan, pero que después se me van. Y claro, en un disco de hard rock melódico, pues yo creo que eso marca mucho. Porque para mí, en este estilo, el gancho es fundamental. Bueno, puedes tener buen sonido, buenos músicos y buena voz. Pero si el estribillo no termina de enganchar, como que la canción se queda un escalón por debajo. Y eso
como os digo, me pasa con algunos cortes del disco. No los salto necesariamente, no me molestan, pero tampoco me emocionan tanto como los mejores momentos. Entonces, ¿qué me parece Shout? Bueno, pues Shout me parece un buen disco, un disco muy disfrutable, si te gusta el hard rock melódico, un álbum donde yo encuentro riffs potentes, buenas melodías, teclados bien integrados, solos de guitarra con gusto y un Johnny Joeli que para mí sigue cantando de maravilla. Pero también me parece un disco irregular en cuanto a impacto. No irregular porque tenga temas malos, no lo veo así, sino porque para mí hay canciones que despegan mucho más que otras. Cuando el estribillo funciona, el disco sube. Cuando el riff tiene garra y la banda aprieta, el disco sube. Cuando Johnny se queda prácticamente solo, como en Glow, también me demuestra por qué sigue siendo diferencial. Pero claro, hay otros momentos donde la canción parece tenerlo todo para romper y sin embargo se queda un poco corta. Para mí, los grandes momentos del álbum son It's on You, I'm Leaning on It, Welcome to the Thunder, el arranque con Shout y Rise Up y esa interpretación vocal de Glow, yo diría. En cuanto a la versión de Scorpions, para mí está bien resuelta, aunque no sé si era realmente necesaria, como os comentaba antes. Y temas como, bueno, Mother Lord, Rise Above No Fear o Candy Love tienen cosas buenas, sobre todo riffs y melodías, pero no me terminan de enganchar al mismo nivel. Así que mi valoración iría por ahí. Shout me parece un disco sólido, con oficio, con buenos momentos y con una interpretación vocal excelente, pero no redondo del todo. No lo pondría, desde luego, como una obra maestra de Hardline. A ver, tampoco es un disco menor. Bueno, lo veo como un trabajo que cumple, que se disfruta y que tiene varios cortes muy recomendables, por supuesto, para quien conecte con esta etapa de Hardline. En cuanto a la nota, bueno, pues mi nota estaría alrededor de un 7,5 sobre 10. Para mí, como digo, un buen disco, con momentos muy buenos, pero con algún estribillo que para mi gusto necesitaría un punto más de pegada para quedarse grabado de verdad. Y ahora, como siempre, os pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido Shout? ¿Cuáles son vuestros temas favoritos del disco? ¿Os quedáis con la energía de It's on You, I'm Leaning on It o Welcome to the Thunder? ¿Os convence la versión de Scorpions? ¿Y qué os parece el estado vocal de Johnny Joeli a día de hoy? Dejadme vuestra opinión en comentarios porque tengo la sensación de que este es de esos discos que cada fan, bueno, pues puede colocar de una manera distinta según lo que esté buscando en Hardline. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle un like muy fuerte, suscribiros al canal, darle a la campanita para notificaciones y aquí seguimos hablando de hard rock, AOR, heavy metal, vinilos, discos nuevos, discos clásicos y bandas que todavía tienen cosas que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud y muchos riffs.